Continuamos con otra parte. Les invito a que tomen sus lugares. Vamos a invitar aquí a nuestra pastora Janet, que nos va a compartir la palabra el día de hoy. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor. Amén. Ay, qué rico el calor, ¿verdad? Gracias, Señor, por el calor. Gracias porque ahora sí conozco el calor de verdad. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Bueno, hermanos, es un gozo para nosotros estar en su casa, amén. En la casa del Señor, ¿no? Reunidos, como dice, que hay bendición y vida eterna. Hoy seguimos con el estudio, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Seguimos hablando del Espíritu Santo, que sabemos que es Dios, amén. Y estamos ya en la etapa de Cristo y el Espíritu Santo. A mí me ha correspondido hoy hablar acerca de la guía del Espíritu Santo en la persona de Cristo. Cuán importante es que seamos guiados por el Espíritu Santo, hermano. Es muy importante. Si nosotros vemos que Cristo fue guiado, pues no solamente necesitamos estar llenos, manifestar los dones, sino también ser guiados. Amén. Pero vamos a orar antes de iniciar. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. En esta hora te bendecimos y glorificamos. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu iglesia. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, aquellos que no han podido llegar, aquellos que nos ven a través de las redes. Señor, te pedimos que tú te glorifiques en esta hora en tu palabra. Pedimos la asistencia del Espíritu Santo, Señor, quien nos enseña, nos instruye y nos lleva a toda verdad. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. El texto donde vamos a iniciar se encuentra en Mateo capítulo 4, verso 1. Amén. Mateo capítulo 4, verso 1. Entonces, decíamos que hablando de la persona del Espíritu Santo, nos referíamos a que en la vida de Cristo, aquí habla específicamente de su ministerio, pero sabemos que Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo, es decir, que el ADN de Cristo era Espíritu Santo. No podían el uno hacer nada sin el otro. Tenían que estar juntos y a través de esa unión perfecta se pudo lograr y determinar los resultados, porque al final eso es lo que busca el Espíritu Santo, ¿verdad? Que haya resultados. Nosotros podemos hablar mucho, podemos decir mucho, podemos aprender mucho, inclusive enseñar mucho, pero si no hay resultados en nuestras vidas, no estamos haciendo nada. Y el Espíritu Santo, ¿verdad?, en nosotros tiene que dar resultado del fruto, de los dones y bueno, y de todo lo que nosotros sabemos que el final es la vida eterna, porque el Espíritu Santo nos va a transformar. Amén. Mateo capítulo 4, verso 1, voy a usar Reina Valera 1960, dice de la manera siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Amén. Ok, como dije, Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo a sus 12 años. Podemos ver en el Evangelio según San Lucas que en aquella fiesta donde fue con sus padres, ¿verdad? Él se quedó, estaba enseñando en la sinagoga. Entonces también podemos ver allí la obra del Espíritu Santo dirigiendo a Jesús, haciendo, ¿verdad?, los negocios de su padre, como dijo él. Ahora, también vemos después a un Jesús yendo al Jordán. También podemos decir que fue dirigido por el Espíritu Santo a ir al Jordán. ¿Para qué? Para ser bautizado. Pero después que él sale de ese bautismo, podemos observar que la Escritura nos enseña que los cielos fueron abiertos y como en forma de paloma, ¿verdad? Porque era una señal. ¿Para quién? Para el pueblo, para Juan específicamente, Juan el Bautista.
porque era él el que tenía que tener certeza y convicción de que la persona a la que él iba a bautizar o que había bautizado era el Mesías. Amén. Entonces aquí también vemos la dirección del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Pero a partir de este momento comienza la guía del Espíritu Santo en la vida de Jesús. ¿Para qué? Para ejercer su ministerio. Qué importante es cuando tenemos un llamado y que nuestro ministerio sea guiado por el Espíritu Santo. Eso es lo más importante, porque cuando nuestro ministerio está siendo guiado por el Espíritu Santo, vamos a obedecer la palabra de Dios que fue escrita bajo la influencia o la inspiración del Espíritu Santo. Entonces todo significa que va a salir conforme a la voluntad de Dios. Entonces tenemos que tener eso muy en cuenta. Amén. ¿Cuántos aquí están llamados? Ay, esto me asusta. Todos estamos llamados a servir, hermanos, aleluya, gloria a Dios, no se asuste, hermano, todos estamos llamados a servir y todos estamos llamados a ser guiados por el Espíritu Santo, amén, gloria al Señor. Entonces, ahora bien, ¿pero qué es ser guiado? La palabra guía se refiere a una persona que dirige o enseña a otra con el propósito de lograr un fin. Lo que estamos hablando. ¿Cuál era el fin del Espíritu Santo en la persona de Jesús? Guiarlo a que cumpliera el propósito que el Padre le había encomendado. Y ese era manifestar, ¿verdad? Manifestar la gloria del Padre y la autoridad del Hijo aquí en la tierra. Sin el poder del Espíritu Santo y sin la guía del Espíritu Santo, no iba Jesús a poder ejercer su autoridad mesiánica en esta tierra, y lo podemos observar cuando Jesús comienza su ministerio. Ahora, Jesús requería la asistencia del Espíritu Santo para todo. ¿Cuánto necesitamos nosotros la asistencia del Espíritu Santo, hermano? Para todo necesitamos el Espíritu Santo. Amén. Entonces, Jesús había crecido en un contexto diferente, ¿verdad?, a lo que él manifiesta en su ministerio. ¿De dónde venía Jesús? Jesús venía de crecer en un ambiente del Imperio Romano, con una cultura greco-romana. Aparte de eso, estaba en el contexto judío, es decir, que iba a la sinagoga o era enseñado por su padre en la ley judía. Es decir, que Jesús estaba en un contexto bien, pero bien estructurado. Jesús creció escuchando a los fariseos en la sinagoga. Jesús escuchó y vio o creció viendo el comportamiento de este grupo fariseo. Bueno, no era solamente los fariseos, habían varias sectas, estaban los fariseos, estaban los esenios, los celotes, estaban los saduceos, pero vamos a enfocarnos en los fariseos, que eran los que tenían mayor relevancia, mayor poder y los que le hicieron mayor oposición a Jesús, ¿verdad? Entonces, podemos observar que Jesús tenía una labor y era mantenerse hasta el día del llamamiento de su ministerio, pero lo pudo lograr únicamente con la dirección del Espíritu Santo. Amén. ¿Para qué? ¿Cuál era la labor del Espíritu Santo? Mantener estructurada la mente de Jesús con el reino. Una mente transformada con mente de reino. Nosotros, hermanos, venimos de culturas diferentes, hogares diferentes, contextos diferentes, pero cuando venimos al Señor, el Espíritu Santo tiene que transformar nuestra mente, tiene que hacer esa metamorfosis para poder estructurarnos con la mentalidad del reino. Amén. La mentalidad del reino, no estoy hablando aquí, o sea, quiero aclarar que no estoy hablando de King Now ni nada de eso, ¿no? Estoy hablando mentalidad de reino, es mentalidad de santidad, de obediencia, de amor a Dios, de amor al prójimo, de perdón. Esa es mentalidad del reino, amén, que se tergiverse de otra forma, bueno. Pero nosotros tenemos que entender que la mentalidad del reino es esa. Y Jesús vino y se mantuvo con esa mentalidad. ¿Gracias a quién? Gracias a la persona del Espíritu Santo. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros a veces después, aún cuando estamos en el Señor, romper algunas estructuras
para poder comprender la mentalidad del reino. Y a veces hay vemos muchas personas en nuestro entorno cristiano que todavía les cuesta, ¿verdad? Y bueno, eso es por algunos factores que ya iremos viendo más adelante, ¿ok? Entonces vamos primero con lo que es el texto. Quiero hablar un poquito del texto. Dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo, ¿verdad?, a un lugar, al desierto. Nadie quiere ir al desierto, por supuesto. Sabemos que físicamente, ¿verdad?, el desierto que nos habla aquí, habla de un lugar que de día las temperaturas son altas, de noche son frías, hay animales, hay sequía, ¿verdad?, no hay agua, o sea, temperaturas extremas. Él no estaba ahí con un oasis bajo una palmera, ni le estaban echando, ¿verdad?, aire, ni tampoco había un hotel 5 estrellas como ahora, ¿verdad?, lo hay por allá. En ese tiempo no había nada de eso. Jesús estaba solo en ese lugar. Cuando dice que fue llevado, no es necesariamente que fue tomado de la mano, ¿verdad?, el Espíritu Santo y de él, los dos se fueron. No, es que el Espíritu Santo lo guió, lo impulsó, ¿verdad?, le instruyó a que debía ir a ese desierto. Pero vámonos a un desierto con la visión espiritual. ¿A qué podemos nosotros decir un desierto en la posición espiritual? Un desierto donde nosotros podamos identificar nuestros verdaderos enemigos. ¿Cuáles son nuestros verdaderos enemigos? Bueno, la carne. Sabemos que nuestra enemiga número 1 es la carne. La Escritura lo dice, cuídate de la que duerme a tu lado, ¿verdad? Entonces es la carne. Entonces Jesús necesitaba en su parte humana, ¿verdad?, afligir su yo, aunque era Dios. Él tenía una parte humana que necesitaba afligir, y esa aflicción era a través del ayuno. Por eso el ayuno es tan importante. Un ayuno con propósito es importante porque doblega nuestras fuerzas, ¿verdad? Nos quedamos indefensos, nos quedamos débiles. Ahí es cuando actúa el Espíritu Santo, donde lo llena y le fortalece su espíritu. Mengua él, ¿verdad?, su yo, y crece más su parte divina. ¿Para qué? Para que cuando llegara el otro enemigo, que lo vemos allí, porque dice que fue llevado al desierto para ser tentado, ¿por quién? Por el diablo. Por el diablo, Satanás, la serpiente antigua, bueno, usted sabe, todos esos nombres que él tiene. Por él. Pero cuando él regresa, llega como empoderado o lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa allí? Bueno, su yo no podía controlar, sino el Espíritu Santo le dio esa fuerza para él poder resistir. Hermanos, si nosotros no somos guiados por el Espíritu Santo, no permitimos que el Espíritu Santo nos ayude en medio de nuestros desiertos. Quiero decirte que todo desierto que tú pases, toda prueba, toda situación, todo conflicto, podemos verlo como un desierto, y siempre va a haber un propósito, y el propósito lo vamos a descubrir cuando nosotros aceptamos ese desierto y nos vamos de la mano con el Espíritu Santo en ese desierto. ¿Para qué? Para saber qué es lo que Él quiere hacer en nosotros. Y nosotros allí estaremos fortalecidos, porque el que va a pelear por nosotros, ¿quién es? El Señor, ¿verdad? Entonces, iglesia, ¿qué hizo el Señor? Lleno del Espíritu Santo, Satanás le ofreció, ya sabemos. No voy a entrar allí porque no me corresponde. Pero él pudo a través de la palabra, por eso es necesario fortalecernos y alimentarnos de este pan vivo, ¿verdad? Porque yo sé que aquí a todos les gusta el pan. ¿A quién no le gusta el pan? A todos nos gusta el pan. Yo no lo puedo comer, pero es delicioso, pero el Señor quiere que dejemos de comer un poquito de ese y que comamos más de este, porque este es el que nos va a fortalecer en esos días difíciles, en ese tiempo de angustia, en ese momento, y vamos a ser guiados y dirigidos por el Señor en medio de esa angustia. Allí está el Señor, ¿ok? Entonces, ahora, la palabra original que aparece en el texto como llevado
es la palabra conducido hacia lo profundo. Entonces, el Señor lo lleva al desierto para entrar en lo profundo del ser de Jesús, para que el Espíritu Santo pueda tomar todas aquellas partes que le faltaban a nivel ya espiritual para ejercer su ministerio. Ahora Jesús sale del desierto. Después que Jesús sale del desierto, comenzamos a ver la guía del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ejercer el ministerio. Por eso decía que importante es cuando nosotros, ¿verdad?, somos guiados por el Espíritu Santo en nuestro ministerio. A veces vamos a hacer cosas, ¿verdad?, que el Señor que va a producir en nosotros que a algunos no les parece normal o que, bueno, a mí me ha pasado y siempre, bueno, hasta mi familia me dicen que yo no soy normal y bueno, y es posible, yo no soy muy normal, pero y a veces eso sí, eso me hacía sentir mal, ¿verdad? Y un día leyendo la palabra, el Señor me llevó allá cuando Él escupió barro y tomó ese barro y le dio vista al ciego. Y yo, bueno, Señor, yo creo que tú tampoco hacías cosas muy normales. Entonces, bueno, ahí tuve un poco de esperanza, ¿verdad? Porque vemos que el Señor se sale de esas estructuras y a eso es lo que quiero ir hoy, hermano. Cuando somos guiados por el Señor, a veces tenemos que romper estructuras que hay en nosotros, estructuras que nos enseñan de tradiciones, que lo que hacemos es mantenernos pasivos. La tradición lo que hace es mantenernos pasivos y el Señor no fue pasivo en ningún momento y creo que hoy día tampoco lo es, porque así como va evolucionando la calle, todo, el Señor también quiere que su iglesia se deje guiar para hacer cosas, hermano, para que se manifieste su gloria y su poder, para que las almas sean salvas y para que muchos logren ser libres y conocer la verdad a través del Espíritu Santo. Amén. Ahora, cuando nosotros vemos Jesús sale de allí, tiene su encuentro, ¿verdad?, con su enemigo, cada quien se va por su lado y entonces, bueno, dice que Jesús se fue para Galilea. Vámonos a Lucas capítulo 4, verso 16. Lucas 4, 16 dice, vino a Nazaret, donde se había criado. Entonces el Señor lo lleva de vuelta ¿a dónde? A donde él había crecido, donde él había aprendido, donde él había visto a sus líderes, donde, o sea, vamos a llevarlo al contexto de ahora, en la iglesia donde él nació, donde él creció, donde se formó, ¿verdad? Entonces el Señor lo lleva nuevamente allí, ¿verdad? Dice, y en el día de reposo entró en la sinagoga, en el lugar donde ellos se reunían, y conforme a la costumbre o a su costumbre, se levantó a leer. Entonces Jesús se levanta a leer y empezamos a ver la manifestación de cómo era instruido y dirigido. Aquí comienza ya el Mesías. Estamos viendo una declaración mesiánica en el 4, 18, 19. Dice así, Lucas 4, versos 18 y 19. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Entonces está sobre él, está ungido y dice para qué, el propósito y la finalidad, ¿verdad? Por el cual aún nosotros debemos tener la unción y la dirección del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Entonces comienza a hacer cosas que nadie había visto. En ese tiempo nadie había visto nada de lo que Jesús hizo. Por eso es que se escandalizó todo. Había un escándalo, estaban todos trastornados, turbados. Estaba pasando una cosa, ¿verdad? Así como cuando nosotros vemos, bueno, que empieza el Señor a manifestarse, la gente comienza y por eso se hizo famoso, ¿se acuerdan, verdad? Que su fama se difundía. Entonces, ellos habían escuchado, el único que hizo los milagros en cantidad más similar fue Eliseo. Habían escuchado de Moisés, por supuesto, habían escuchado de Eliseo y de Elías, pero no habían palpado, no habían visto o no habían tenido quizás un familiar que se sanara, sino en ese momento que aparece Jesús. Y entonces comenzamos a ver que Jesús ahora pudo a través del Espíritu Santo, ¿verdad?, con su mentalidad de reino y a confrontar a estas sectas.
¿Y qué hace Jesús? Bueno, lo primero que nosotros vemos es que empieza a llevarlos a la verdad. Qué difícil es desaprender para aprender. Y eso es lo que quiere el Espíritu Santo, que estemos dispuestos a desaprender. A veces venimos, no es que hemos aprendido mal, sino es que nos encerramos en ese aprendizaje. Y el Señor quiere que nosotros, ¿verdad?, nos vayamos renovando. Por eso la palabra nos dice que debemos de renovarnos. Todo el tiempo nos debemos renovar, no cambiar, hermano, es renovar, es tener esa actitud fresca en el Señor. Por eso cada día debemos presentarnos ante el Señor y esperar esa frescura, esperar ese toque del Señor, ese momento de comunión, y su día va a ser diferente. Y el día de hoy es diferente que el de mañana. Y el de mañana va a ser diferente que el anterior. Pero necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, vemos que estar guiados por el Espíritu Santo nos permite, ¿verdad?, conocer a Dios. Jesús estaba bajo las leyes romanas, bajo la religión judía. Entonces, él sabía todas las cosas a las que se estaba enfrentando y no era nada sencillo. Él había crecido en ese contexto, por eso necesitaba estar siempre bajo la dirección del Espíritu Santo e irse. Por eso el Espíritu Santo tiene que sacarlo del contexto de Israel y llevarlo a un lugar apartado para tener un trato con él y decirle, mira, tú creciste en esto y en parte es verdad, pero tú viniste a esto. Amén. Y nosotros hemos crecido en una estructura, pero cuando llegamos a Cristo, el Espíritu Santo empieza a decirnos, ahora eres una nueva criatura. Todas las cosas tienen que ser nuevas a través de mi palabra, a través de el Espíritu Santo. Amén. Aunque es una palabra que está escrita desde hace muchísimos años, pero ella siempre se renueva. ¿Por qué? Hay una razón, porque ella está viva. Amén. Porque es de un Dios vivo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, el estar guiados por el Espíritu Santo nos permite conocer a Dios, sobrepasar los límites de la fe, experimentar lo sobrenatural, lo que comenzaron a vivir el contexto del lugar donde estaba Jesús. Jesús hacía cosas fuera de lo común, de lo tradicional y de lo racional, ¿ok? Cosas que le molestaba a los fariseos, por eso buscaban matarlo. Ahora, la sequía espiritual de ellos no les permitía ver más allá de lo natural, lo racional y lo normal. La gente natural, hermano, que no entiende lo espiritual, no va a entender lo que usted hace, ¿verdad? Yo lo dije en una oportunidad, mi familia no entendía cuando yo me convertí al Señor, porque de hecho hablaba con mi hermana, esto decía, bueno, para todos era normal, ay, qué bueno, gracias Señor, que Janet se convirtió y todo estuvo muy bien durante 2 o 3 años, pero cuando el Señor me llama al ministerio, entonces que me manda a salir del trabajo, comienzo aquí, allá, a moverme, a fundar, a recorrer el país, entonces dice, pero ¿por qué no es normal? Porque no es como todas las personas que van a la iglesia los domingos, trabaja en su empresa, sigue normal, no, porque el Señor empezó a guiarme a hacer otro tipo de cosas. Entonces aún los conflictos vienen en la familia. Jesús tuvo conflicto con sus hermanos no creían en él, ¿verdad? A mí me decían, pero bueno, ¿y por qué tienes que dejar el trabajo si tú tienes tantos años en el trabajo? Aún la gente con que yo trabajaba, porque yo trabajé con judíos, trabajaba con una familia judía, así que me conozco la ley, todos los ritos y todo eso, porque, bueno, fui muy cercana a esa familia. Entonces, ni ellos entendían, nadie entendía, pero el Señor me dirigió y hoy estoy aquí, hermano, porque he creído y he procurado de ser dirigida por el Espíritu Santo. No le voy a decir que todas las veces he obedecido ni entendido, porque por supuesto que no. Hay momentos en que no entendemos, no es que todos los días, ay sí, vamos dando sí, hoy sí, hoy sí. No, hay momentos en que dice, oye Señor, no te obedecí, no entendí Señor, y eso nos va a suceder. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros en lo que podamos procuremos primero buscar la asistencia, buscar la guía y obedecerla, que es lo más importante. Amén. Entonces, un Mesías que llega, un Mesías pobre,
que tuvo que buscar un pez. ¿Qué hizo? Anda Pedro, manda a Pedro que busque un pez, que le abra la boca al pez, saca una moneda, bueno, pagas lo tuyo y lo mío. O sea, eso es algo irracional, algo totalmente que ellos no podían entender, hermano. Amén. Entonces vino a romper estructuras. Jesús se sentaba, ¿verdad?, con los pecadores y lo criticaban por eso. Jesús hablaba con los ladrones, también lo criticaba, pero él tenía un ladrón dentro de los de ellos. Imagínense qué crítica tan grande. Pero era Jesús y estaba guiado por el Señor, porque aún los ladrones, los adúlteros, los fornicarios, todos ellos tienen oportunidad y para eso estamos nosotros. Amén. Y cuando el Señor nos guía o nos dirige, bueno, si nos tenemos que meter en un sitio, nos tendremos que meter, hermanos. ¿Qué vamos a hacer? Dirigidos por el Señor. Estamos hablando aquí personas que oran, personas que están consagradas, personas que están dirigidas por el Señor. Amén. Yo creo que quiero aclarar eso. Estamos hablando de gente que ha conocido a su Dios, que conoce la palabra, que ha tenido, ¿verdad?, ese entendimiento. Estoy hablando con esas personas. Yo no le estoy diciendo a usted ahora que se vaya a meter a sitios donde Dios no lo ha llamado. Amén. Cuidado con eso. Amén. Ok. Entonces, un Mesías que tocaba a los leprosos. La ley decía que no se podía tocar a los leprosos. ¿Y Jesús qué hacía? Los tocaba para sanarlos. ¡Qué escándalo! Eso es un escándalo. Que tenía compasión de las multitudes. Bueno, dice que lo siguieron por 3 días y 3 noches. Cuando él estaba predicando, dijo, bueno, tengo compasión. Vamos a multiplicar. ¿Qué tienen por allí? Panes, peces. Vamos a darle de comer a toda esa gente porque me da compasión que han venido detrás y no han venido solamente a escucharme, han venido porque tenían hambre. Bueno, hay que suplir las dos necesidades, ¿verdad? Pero lo bueno es que vemos la maravilla del Señor, no hemos visto otra multiplicación como esa. Ellos tuvieron ese privilegio. Hablaba con las mujeres, habló con la mujer samaritana. Según la historia, estar en un pozo a las 12 del mediodía significaba que era una mujer que no tenía buena reputación. Entonces Jesús estaba allí con ella. Por eso cuando los discípulos lo vieron, le dijeron, Señor, o sea, se sorprendieron, ¿verdad? Bueno, mira, está hablando con una mujer. Oye, qué mente la del hombre, ¿verdad? Pero Jesús era pendiente de predicarle el evangelio y esa mujer fue la primera que llevó la palabra a Samaria. Si Jesús se detiene por la ley y dice, no, yo no puedo hablar con esa mujer porque ella está ahí sola y porque debe tener una mala reputación, ¿verdad? Voy a esperar que lleguen los discípulos y ellos que estaban haciendo quién sabe qué cosas, porque estaban cansados, tenían hambre, ¿verdad? Pero cuando ellos llegaron ya Jesús había adelantado el trabajo. Y cuando ellos llegaron, la mujer tomó agua y se fue. Y cuando vinieron a ver, ya estaban todos los samaritanos y se los llevaron para allá. Gloria al Señor, hermano. Aleluya, hay que adelantar el trabajo, hermano, no hay que esperar a los demás, hay que adelantar el trabajo, adelántese, hermano, aleluya, gloria a Dios, que el Señor está con usted, amén, gloria a Dios. También podemos ver, bueno, ya hablé lo que escupía, ¿verdad? Escupía y tomaba barro y le dio vista a un ciego, caminaba por las aguas y por si fuera poco, ¿verdad? Lo que más enardecía era que los días de reposo Jesús estaba trabajando. Entonces vino a romper esas estructuras, hermano, vino a romper esas estructuras, estaban escandalizados, estaban trastornando, estaban rompiendo con la cultura, la religión. Entonces vemos que Jesús estaba rompiendo con las tradiciones. Una tradición es una costumbre que se enseña, ¿verdad?, de generación a generación, ¿verdad? También tenemos lo que es una costumbre, que es algo que se hace por repetición, y tenemos un dogma, que es aquella creencia que la implantamos como una verdad. Y ellos habían hecho estas 3 cosas y Jesús vino a romper eso, porque el propósito de Jesús es que todos se salven. ¿Ok? Jesús también fue guiado para sanar toda dolencia, toda enfermedad, a libertar los endemoniados, a amar a los que eran dignos de muerte, como al hombre de la cruz. También Jesús fue guiado por el Espíritu Santo a morir en la cruz, porque él tuvo su lucha y nosotros ya la sabemos, pero ese no es el tema, pero él fue guiado y cumplió y fue. Qué bueno es cumplir, ¿verdad? Qué bueno es cumplir. Entonces, ahora hacemos una pregunta. ¿Por qué Jesús era guiado y por qué nosotros como iglesia debemos ser guiados por el Espíritu Santo? Bueno, los fariseos fueron una secta que nació más o menos, ¿verdad? Se estima que se nació
en la reconstrucción del segundo templo. Ellos se llamaban descendientes de Esdras. Esdras fue uno de los escribas más famosos en el Antiguo Testamento. Después usted lo lee, lo busca, ¿verdad? Está por allí, en los libros históricos está Esdras. Y ellos se llamaban que eran descendientes de él, pero ellos hicieron más fuerza o acción en la lucha macabea, en el tiempo que fue llamado los 400 años intertestamentario o de silencio, bueno, lo que se conoce, ese vacío que hay entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Entonces ellos nacen en ese tiempo porque no tenían acceso a la palabra y ellos comenzaron a hacer la ley oral, ¿verdad? Lo que ellos aprendieran de sus antepasados y lo iban haciendo, lo iban aprendiendo y lo iban enseñando, pero ahí se iban colando muchas cosas, ¿verdad? Comenzaron a entrar cosas que no estaban establecidas en la ley. Comenzaron a hacer, ¿verdad?, hábitos. Un hábito, como dije, es algo que empezamos a hacerlo repetidamente. Por ejemplo, ellos empezaron a lavarse las manos y si no se lavaban las manos no podían, ¿verdad?, comer ni hacer nada. Empezaron a pararse en las sinagogas de pie, bueno, y todavía los vemos, ¿verdad? Que ellos se paran y oran, se ungían cuando estaban en ayuno. Entonces comenzaron a hacer cosas que la escritura no estaba, pero ellos consideraron que eran apropiadas para mantener su santidad. Entonces esto se hizo costumbre, es decir, ya empezaron a hacerlo por repetición y esa costumbre se la pasaron de generación a generación creando una tradición. Y esta tradición al final, para el tiempo de Jesús, se convirtió en ley. Por eso ellos la condenaban y por eso ellos hacían y enfatizaban y tenían tanta confrontación con Jesús, ¿verdad? Y obligaban al pueblo a hacer estos ritos. Por eso Jesús, ¿verdad?, lamentablemente nos enseña que esto terminó siendo rituales. Y nosotros no estamos llamados a hacer rituales, hermanos. Los rituales se salen completamente de la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que guiar todo en nuestra vida. Todo, a lo mejor nos sale algo bien hoy, pero a lo mejor mañana no es la misma fórmula. Dios no es un Dios de fórmula. Y lo que le funciona a una persona no le funciona a otra. Lo que le funciona a un ministerio no le funciona a otro ministerio. Que de repente a mí, bueno, me ha funcionado algo de alguna manera, que es la forma en que Dios ha tratado conmigo, bueno, perfecto. Pero eso yo no puedo decirle a otro hermano, ¿verdad?, que haga lo mismo. Cada quien tiene que buscar la dirección del Espíritu para que el Espíritu le guíe, le enseñe y le instruya de qué manera va a desarrollar, ¿verdad?, en su familia, porque un ministerio puede ser tu familia, o sea, un ministerio puede ser en tu hogar, en tu trabajo, para que tú, ¿verdad?, Él te va a dar las herramientas y la dirección de cómo tú te vas a desenvolver en cada lugar y vas a accionar para que la palabra del Señor llegue, ¿ok? Ese es el propósito. Entonces, podemos ver que un ejemplo, ¿verdad? Cuando éramos niños, nos enseñaban a lavarnos los dientes 3 veces al día o cada vez que comíamos o antes de dormir. Y cuando llegamos a cierta edad, eso se ha hecho costumbre, ¿verdad? Que lo hacemos porque nos acordamos que nuestros padres decían eso. Pero ya cuando somos adultos, a veces se vuelve un ritual y un ritual hasta tormentoso. Que no tengo crema dental, son las 10 de la noche, todo está cerrado y no me puedo acostar sin cepillarme, paso toda la noche en vela porque se me va a picar un diente. Sí, hermano, o sea, estoy dando un ejemplo, pero eso puede pasar y eso pasa en el Evangelio y pasa en todas las cosas. Amén. Entonces tenemos que romper con eso. Amén. Tenemos que romper con eso porque si no, mire, bueno, yo cuando estuve en Cuba en una oportunidad que me tocó quedarme más tiempo del que era porque había un huracán, entonces después me fui a México, tuve que salir porque irme a Cancún porque estaba muy fuerte el huracán en esos días y entonces nos fuimos a Cancún, estuvimos allí, regresamos y cuando regresamos no había nada en la isla, no había crema dental, no había nada de eso y ¿sabes qué hacíamos? Con el mismo jabón que lavamos la ropa, nos lavamos los dientes, nos lavamos el cabello y nos bañamos con eso. Entonces, pasamos situaciones en que tenemos que hacer cosas para romper con esas estructuras. Amén. Entonces, eso, ¿verdad?, es parte del pensamiento. Y eso en la educación se llama condicionamiento clásico y conductismo. Y se hace todo por repetición y por costumbre, pero ahí no hay aprendizaje, hermano. Y eso fue
el método que usaban los fariseos. Ellos repetían, hacían, pero no aprendían. ¿Por qué? Porque seguían igual. Entonces Jesús fue guiado a declarar el pecado a las autoridades. ¿A quién? Bueno, a los fariseos. Jesús desde niño creció en la sinagoga escuchando y viendo todo lo que ellos hacían. Vámonos al capítulo 23, ya vamos a terminar, capítulo 23 de Mateo, ¿verdad? Y aquí podemos ver un poco más cómo Jesús, guiado por el Espíritu Santo, vino a romper esas estructuras. Hay muchas maneras en que Jesús fue guiado por el Espíritu Santo, pero yo me enfoqué en esto, ¿ok? El Espíritu Santo me dirigió a esto. Entonces, el verso 3 dice, así que todo lo que oigan, que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces, lo primero que Jesús hace es les quita la careta a los fariseos, a los religiosos, aquellos que tenían la autoridad. Jesús viene y le dice a ellos, óiganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque lamentablemente los humanos tenemos la característica de justamente eso, de aprender por conductismo, de ver lo que otro hace y lo repetimos. Amén. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros busquemos la Escritura, nosotros estudiemos la Escritura, nos llenemos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo con la Escritura nos va a llevar a ver si lo que nos están enseñando es la verdad. Amén. Y eso es lo que Jesús les estaba diciendo a todos. Ustedes lo están escuchando y ellos están diciendo algo bueno, pero no están haciendo las cosas como son. Así que aquí estoy yo para guiarlos al camino y a la verdad. En el verso, lo segundo que les dice Jesús, ¿verdad? Es que Él es el único maestro. El verso 8, Mateo 23, 8 dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Todos somos hermanos. Qué triste a veces, hermanos, que me ha pasado y escucho hermanos y no nos respetamos como hermanos. Amén. Pues tenemos que llamarnos hermanos. Y Jesús dijo, hay un solo maestro y el maestro soy yo. Tenemos el don de maestría. Jesús nos dio dones y nos dio ministerios. Amén. Pero nadie sabe más que Jesús. Todos somos iguales. Si usted no sabe nada, yo tengo 20 años estudiando teología, misionología, educación cristiana, Biblia y esto y aquello. Pero si usted se levanta mañana y usted empieza a estudiar dentro de 2 años, usted sabe lo mismo que yo. Porque usted es igual puede tener la misma inteligencia que yo y estamos igual en el ministerio. Aquí nadie es más que nada. Amén. Y eso es lo que el Señor Jesús, ¿por qué? Porque los fariseos se creían que eran más que todos los demás, que sabían más. Claro, ellos tenían acceso a la ley, el pueblo no tenía acceso a la ley, pero hoy nosotros tenemos acceso a la palabra y al Espíritu Santo. Amén. Otra cosa que les dijo Jesús, que la humildad era un elemento importante para mantenerse, ¿verdad?, humillados ante la presencia del Señor. El verso 5 dice, Mateo 23, 5, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, o sea, apariencia, ¿verdad? Pues ensanchan sus filacterías y entienden los flecos de los mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Entonces dice que vivían de aparentar. Estamos llamados a servir, hermano, no para que nos vean otros, sino para que el Señor se agrade. Amén. El verso 11 dice, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. ¿Tenemos autoridad? Pues somos los más servidores, somos los que tenemos que servir más. Amén. Gloria a Dios. Otro aspecto. El cuarto aspecto. A partir del verso 13 de Mateo 23 le dice 7 veces hipócritas. 7 veces le dice hipócrita hasta el verso 36. No lo vamos a leer porque no están, ¿verdad? Entonces, hoy todos tenemos acceso a la palabra y el Espíritu Santo es nuestro instructor y nuestro maestro. Los fariseos estaban cómodos, acostumbrados a lo mismo, repetían lo mismo cada día de reposo, cada año. Ya la gente iba y ya sabía lo que iba a pasar ese día en la sinagoga. Porque ya todo, ay sí, hoy es Rosh Hashanah. Ah, bueno, todavía en ese tiempo no había. Bueno, hoy es el día de los panes sin la levadura, ya sabemos. Hoy es Hanukkah. Bueno, hoy va a venir el sacerdote, va a venir el escriba y van a hacer esto, ¿verdad? Entonces ya ellos estaban acostumbrados a lo mismo y el pueblo también, y estaban todos igual y se iban después a su casa. Pues el Señor quiere, hermano, que
que seamos estremecidos por el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, y no vamos a decir, no, pero es que eso era en los tiempos de los fariseos y ahí no podía pasar eso. Bueno, resulta que dice que antes de que Jesús creciera, cuando él nació, a los 40 días de su nacimiento, fue con su madre al templo, porque era el tiempo de ofrecer el sacrificio, ¿verdad? Por su nacimiento, y estaba un hombre ahí, dirigido por el Espíritu Santo, y se llamaba Simeón. Es decir, que el Espíritu Santo sí estaba guiando a la gente en todo tiempo y en todo momento. Amén. Aquí no hay restricción. Mientras que nosotros buscamos al Señor, Él nos va a dirigir. Mire, Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, hermanos, si no buscamos a Dios de todo nuestro corazón, no lograremos ser guiados por el Espíritu Santo y tener esa humildad. Hay que buscar a Dios, hermano. No, Él no va a llegar, ya Él está aquí, pero hay que buscarlo en ese motivo de revelación. Amén. De qué debo hacer, en qué momento y con quién debo hacerlo. Dios nos ha llamado a transformar nuestra mente por medio del Espíritu Santo. Debemos tener un pensamiento crítico. Y este término crítico se refiere a criterio, no a criticar, ¿ok? Vamos a aclarar, no es que vamos a estar criticando, no. El pensamiento crítico se refiere a que usted pueda discernir y usted pueda decir, mira, a mí no me parece que esto está así porque la Biblia dice esto, ¿verdad? La Escritura dice esto. Y yo tengo que respetar el pensamiento de la otra persona. Si está equivocado, bueno, nosotros debemos de tratar de sacarlo del error con mucho amor. Y si no es así, bueno, oraremos y el Señor lo sacará del error. Amén. Pero tenemos que respetar el pensamiento, porque sabemos que hay personas que buscan manipular a través de la palabra. ¿Ok? No permiten que otros expresen sus pensamientos ni sus inquietudes. Entonces Dios no quiere una iglesia neófita. Dios quiere una iglesia que esté llena de Cristo y de su palabra, guiadas por el Espíritu Santo, y así nos inspirará, nos guiará y nos instruirá a hacer cosas, ¿verdad? Para su reino y para su gloria, porque el final es que sea su gloria y su honra. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Amén. Amén. Por acá el pastor.